Construye tu vida sobre roca firme. Construye tu vida sobre roca firme. Mateo 7, 21 al 29. La palabra de Dios nos dice en esta porción: cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Saludamos fraternalmente en Cristo a nuestros amables oyentes en cualquier lugar, habiendo orado que Él les bendiga ricamente, que su paz y su amor le hayan acompañado siempre, que su buena mano le haya sostenido, validando día a día lo escrito en Isaías 26, 3 y 4, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El tema de la reflexión de hoy, construye tu vida sobre roca firme, se encuentra al inicio mismo del ministerio de Cristo, en el primero de los 4 evangelios escritos y en los primeros capítulos. Toda esta primacía anotada no es por una casual coincidencia, sino que tiene como propósito no solo resaltar su contenido, sino que constituye el corazón mismo de la fe y la conducta de todo ciudadano celestial que se considere discípulo de Jesús. La porción de hoy es el resumen o conclusión de lo que el Señor Jesús enseñó en los capítulos 5 al 7, que es conocido como el Sermón del Monte, en el cual el Rey Jesús hace una sumatoria de las cualidades del carácter y la conducta de todo aquel ciudadano de su reino. Este resumen o conclusión deja bien claro que no todo el que hable bien o tenga simpatía por este reino pertenezca a él. El Señor Jesucristo aclaró que el andar, o sea, la conducta, es el distintivo típico de un miembro de su reino y no el hablar, porque las palabras pueden cambiar con la circunstancia. El hacer tiene más peso que el hablar. El hacer, o sea, la conducta y el carácter son los frutos que demuestran la clase de árbol que se es. Amables oyentes, de lo que enseñó el Señor Jesús en este sermón, podemos asegurar que se trata de la constitución misma de los principios que debería gobernar a los súbditos de su reino en todos los tiempos. Cuando Él estaba presente,
era de aplicación directa de sus discípulos al irse a reinar en el cielo, cada uno que lo hace rey en su corazón aquí y ahora debe vivir acorde a las normas de su reino descritas aquí. Según el calendario de Dios, el rapto de su iglesia es de carácter inminente. Todo el escenario está montado cuando la iglesia sea llevada para celebrar las bodas del Cordero Cristo. Este será el código de conducta de los suyos que quedan en la tribulación en los 7 años en la tierra, cuya duración es pues de 7 años de tribulación. Concluido este tiempo, el Rey Jesús gobernará el mundo con justicia y paz por 1000 años. Por vez primera, todo el mundo sabrá y participará en lo que tanto anhelamos, un reino de justicia y paz. El código de conducta seguirá siendo el descrito por el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así vemos que esta enseñanza no solo era de aplicación inmediata para Israel, sino para todo discípulo de cualquier época que reconozca a Jesucristo como su Rey. De lo dicho por el Señor Jesús en los versos 21 al 29 de este capítulo 7 de Mateo, destacamos tres cosas fundamentales. Primero, el reino de Dios o al reino de Dios no se entra por obras ni simpatía, sino por nuevo nacimiento. Verso 21 al 23. La señal que caracteriza a un verdadero seguidor del Señor Jesús no estriba en que éste o estos hablen o pronuncien palabras respetuosas de él, como llamándole Señor. Esto puede aprenderse en el hogar, la escuela, la calle o el trabajo. También los libros hablan de esto, etc. De este nombre referido a Dios, muchos enseñan que hay que respetar. Se cuentan por miles quienes al mencionar este nombre lo hacen con respeto en palabras, sin afectar en lo mínimo el carácter y la conducta. Otros muchos se hacen miembros de religiones que enseñan de Cristo, de su amor, entrega, ejemplo, caridad, compasión, etcétera, al cual hay que imitar, y esto es bueno. Sin embargo, sin haber experimentado el nuevo nacimiento y mantener una relación personal con el autor de la misma vida. De esta forma se realizan muchas obras en nombre de Cristo sin tenerlo a él como Dios y Salvador, cuya doctrina apunta primariamente al ser más que al hacer. Soy un hijo de Dios salvado por fe en la obra de Cristo por medio de la gracia, y no uno que hace algo para alcanzar su gracia o esa gracia. Cualquiera que pretenda ser un seguidor de Cristo debe reconocerlo como su único y suficiente Señor y Salvador. Será rechazado por el mismo Cristo si pone su confianza en cosas periféricas o piense y considere que debe añadir algo o a alguien al solo sacrificio expiatorio de Cristo por el pecador. Segundo, todo discípulo de Cristo pone por fundamento sus enseñanzas.
tanto, su carácter como su conducta son modeladas por el código del reino de Dios. El Señor lo describe como un hombre prudente, sabio, y la sabiduría no se le atribuye al hombre en sí mismo, sino que este se da cuenta de la realidad de los efectos del pecado en sí y fuera de sí. Dios le ha abierto los ojos. El temor de Dios ha llegado a su corazón, y tal como escribió Salomón en Proverbios 9:10, cuando dijo: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Ahora tiene la mente de Cristo, como dijo Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por gracia, por medio de Cristo, dotado con una mente nueva, una nueva voluntad y un nuevo corazón, lo ha operado Dios en él este nuevo nacimiento. Así lo expresó Pablo en Efesios 1:13 y 14, cuando dijo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, garantía, salvoconducto, boleto de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. La mente está ahora en capacidad de estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Al hacerla y ponerla en práctica en su vida, estará equipado, preparado para los desafíos que plantea esta vida en todos los escenarios: el trabajo, el hogar, negocio, calle, salud, educación, iglesia, etcétera. La palabra de Dios, amable oyente, es muy clara al señalar o asegurar que las dificultades, o sean los problemas, los conflictos, las luchas, las tentaciones, las pruebas, son comunes a todos los seres humanos y golpean tanto a cristianos como a no cristianos. Golpea tanto a los ciudadanos del reino de Dios como a aquellos que aún no pertenecen a él. El Señor Jesús en este pasaje califica estos problemas como una fuerte lluvia, ríos caudalosos que arrastran como vientos fuertes que golpean con ímpetu. La vida aquí será visitada tarde o temprano por las dificultades. Ningún discípulo de Cristo que oye y hace su palabra caerá o quedará aplastado, porque construyó su vida sobre la roca firme, y esta roca es Cristo, como dice 1 Corintios 10:4. Los súbditos de él, llámese cristiano, evangélico, hijos de Dios, discípulos de Cristo, creyentes, personas salvadas, pongamos el nombre más conveniente. Si edifican su vida sobre Cristo y su palabra, o sea, la Biblia, el mismo Señor declaró de estos que pese a los conflictos y adversidades no caerán. La roca, Cristo, es el único fundamento seguro. Amable oyente, paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de estos conflictos.
le alentamos a que revise su vida si está atravesando uno de estos problemas que son como lluvias que no escampa, como corriente que arrastra o como viento que golpea. Si lo tiene tumbado, desalentado, débil, caído, lloroso, amargado, sin paz, con insomnio, lleno de miedo, perdió el rumbo o el ritmo, haga un alto, revise los capítulos 5 al 7 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte. Léalo varias veces hasta que penetre en su vida. Ponga sus pies, su mente, su voluntad y sus sentimientos sobre Jesús y sus enseñanzas, y cantará no solo la canción de victoria, sino que no caerá, porque su vida, el carácter y la conducta están sobre la roca, esa roca inconmovible desde la eternidad hasta la eternidad, es Cristo, el único refugio seguro. Y en tercer y último lugar, en el reino de Cristo, lo más fácil no es lo más conveniente. Amable oyente, usted recordará que el diablo vino con una propuesta al Señor Jesús en Mateo 4, 8 al 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué cree usted que resultaba más fácil, la cruz o un momento de adoración? El mismo Cristo dijo en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Así, amable oyente, pareciera que había un camino más fácil o suave, pero sin salvación para nadie. Tampoco el Señor Jesús lo haría por amor a usted y a mí. Gloria por siempre al Señor. Bien sabemos que las enseñanzas de Cristo rompen todas las reglas. Por ejemplo, ama a tus enemigos. Al que te golpea en una mejilla, ofrécele la otra, y muchas más que van hasta en contra de la lógica humana, pero dan su resultado porque Dios siempre triunfa. El que desecha las enseñanzas del Señor Jesús y las considere irrelevantes es como el que construye una casa sobre la arena. De seguro avanzará rápido, preguntando a constructores sabios y responsables sobre una casa firme y estable. Todos se remiten a un buen fundamento. Lo más difícil y que toma más tiempo. El insensato hace caso omiso sobre un buen fundamento. Todo lo quiere fácil y rápido. Prestemos atención a lo escrito en Lucas tocante al trabajo de cavar para encontrar la roca. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Lucas 6, 47, 48. Esto lo tenemos que hacer, amable oyente. No se puede posponer ni dejar. Es lo que Dios espera que hagamos. Su vida, mi vida y la del resto de los hombres está mal fundamentada. Hay mucha hipocresía, falsedad, vanidad, orgullo, mentira, juega vivo.
ilusiones, incredulidad, etcétera. No en vano sucumbimos a la hora que se desatan las tormentas de la vida y den con ímpetu. Cavar es ir sacando todo aquel mal material que impide llegar a lo sólido, a la roca, a lo estable, a lo firme. Busquemos y eliminemos todo lo que nos impide una relación franca, transparente y sincera con Dios. No seamos superficiales como muchos en esto. Todos estos pecados son un estorbo. Si se quedan allí, jamás habrá firmeza. Con las primeras ráfagas de las adversidades será grande la ruina, como dijo el Señor Jesús en el verso 27. Recordemos lo escrito por Pablo en Romanos 12:2. Referente a este asunto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La roca es Cristo. Quien lo pone a Él como fundamento no sufrirá el temido rechazo en el día de Cristo, porque Él dice en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y como escribió Pablo en Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyere en él no será avergonzado. No sufrirá vergüenza, amable oyente, aquel que pone a Cristo como el fundamento de su vida en el día en que Cristo establecerá o establece para juzgar a vivos y a muertos. Amable oyente, si usted ha puesto a Jesucristo como su roca, está asegurado. Si su respuesta es afirmativa 100%, entonces haga suyo en fe y en práctica las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte de Mateo 5-7, que es un resumen de lo que debe ser un cristiano, un ciudadano del reino de Dios que vive bajo sus normas. Cualquier otra forma de ser y de conducirse es una clara contradicción entre lo que enseñó Cristo y la fe que usted proclama tener o expresar. Por el fruto se conoce el árbol, enseñó el Señor en 8:20. Tres cosas fundamentales enseñó Jesús en las palabras contenidas en el resumen del Sermón del Monte de Mateo 7:21-29. Primero, al reino de Dios no se entra por obras ni por simpatía, sino por nuevo nacimiento. En Juan 3:3 el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, un hombre religioso judío: de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ni verlo ni entrar. Palabras dichas por el Señor Jesús a este judío. En segundo lugar, todo discípulo de Cristo pone por fundamento sus enseñanzas, o sea, las enseñanzas de Cristo, y las hace su norma de fe y de práctica en su conducta diaria. Tercero, en el reino de Cristo, lo fácil no es lo conveniente. La gracia que nos trajo salvación no es gracia barata. Le costó
todo a Cristo. Vivamos bajo los principios de Dios. En ellos hay firmeza, porque la roca inconmovible de todos los tiempos es Cristo, nuestro único refugio seguro. Y así, amables oyentes, nos despedimos de ustedes en una reflexión más, deseando al Señor que Él le bendiga y le haga prosperar en esta semana que iniciamos. Agarrados de su mano, avancemos paso a paso, porque Cristo es el único refugio seguro y en Él hay confianza. Que Dios les bendiga rica y abundantemente, y nos escucharemos la próxima semana en otra reflexión dominical.